La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno en esta mañana podernos reunir nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Saludamos a cada uno de nuestros líderes, de nuestra congregación, pero a la misma vez también queremos felicitar a los hermanos que cumplen años en esta semana, como lo es asimismo mañana nuestra hermana Iris González y nuestra hermana Sonia Meléndez ya para el próximo domingo. Les felicitamos en el nombre del Señor y deseamos las mejores expresiones de bendición para cada una de ellas. Ya hay hermanos que han comenzado a entrar, como nuestro hermano Office Romero, Dios te bendiga, nuestra hermana Jessica Díaz, hermana Ada Ruiz, la hermana Lisette Bonilla, Santi Vélez, amén, Carmen Carbonell y Clarita Zanauria. Dios les bendiga. En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema renovando las fuerzas en Dios. Eso es un hecho que todos los días tenemos que realizarlo, renovando nuestras fuerzas en Dios, y para ello le invitamos para que vayamos buscando en nuestras Biblias, en el libro de el Salmo 84:5. Yari, amén, Dios te bendiga. Amén, José, amén, Ríos, Dios te bendiga. Fermín, Dios te bendiga. Melissa, Dios te bendiga. Enrique, Dios te bendiga. Amén. Nancy, Dios te bendiga. Nancy Cruz, amén. Luz Pérez, Dios te bendiga. José López, Dios le bendiga. Recibimos la bendición. Juan Carlos Romero, el papá de Ofi, Dios te bendiga. Amén. Bienvenidos en el nombre del Señor. Ada Ruiz, Dios te bendiga. Salmo 84:5. Lo tenemos a la mano. Milton González, Dios te bendiga. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Repito nuevamente, Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, cuyo corazón están tus caminos. Padre, bendice tu palabra en estos momentos. Añade gracia y sabiduría y prudencia a cada una de nuestras vidas por Cristo Jesús. Amén, amén. Diana, Dios te bendiga. Diana Cortés, Jenny Castro, Dios te bendiga. Zoila Morales, Dios te bendiga. Amén. Y Enrique Pérez, Dios te bendiga. Bien, amados hermanos, teniendo nuestra Biblia en mano, cuando podemos ver estos pasajes bíblicos que asimismo se han dado lectura en esta mañana, podemos ver asimismo que es un salmo que continuamente nosotros estamos citando en nuestras vidas. Un salmo que a la misma vez su situación histórica recarga que fue cuando los peregrinos iban a Jerusalén a participar de las fiestas religiosas, y en ella también hacían el énfasis de la importancia de visitar la casa del Señor. Brunilda Vázquez, Dios te bendiga. Cristóbal Serrano, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Pero fíjense que este salmo comúnmente también nosotros lo utilizamos para enfatizar en el buen deseo de llegar a la casa del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desean los atrios de la casa de Dios. Aún el gorrión canta y la golondrina haya nido para sí cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Norma Muñiz, Dios te bendiga. Creo que es la esposa o compañera de Guardito, Dios te bendiga. Amén, qué bueno. Le saluda en el nombre del Señor. Pero el Salmo, amén, 84 nos ilustra ciertamente el anhelo y el deseo que usted y yo debemos de sentir
por acercarnos a Dios y por buscar de esa misericordia. Rosa Licea, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Por eso es que el texto bíblico que hemos tomado en esta mañana, Salmo 84, 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y hemos estado hablando en esta mañana, como les dije, de renovar nuestras fuerzas en Dios. Y al hablar de renovar nuestras fuerzas en Dios, amén, definitivamente el aspecto de definir esta situación de renovación quiere decir cuando una persona o un aspecto, oiga, que parezca ser nuevo. Eso es renovación. Por otro lado, es el restablecimiento o la reanudación de una cosa, oiga, que se había interrumpido. Eso es renovación. Amén. Nos dice Víctor Frank en un momento dado en un comentario que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Eso es renovación, cambiarnos a nosotros mismos. Pero cuando ese aspecto de renovación lo llevamos a la par a nuestra vida espiritual, sirve ciertamente para que nosotros entonces tengamos una comunión más íntima con el Señor en renovar nuestras vidas con el Señor. Frances Torres, Dios te bendiga. Ada González y Ana Rodríguez, amén. Y Rosa Licea, gloria al nombre del Señor. O sea, que renovarnos en el Señor, entonces, nos está declarando que es un desafío para cambiarnos a nosotros mismos. Y nosotros continuamente nos estamos tratando de renovar, como nos dice la Escritura, de día en día nuestras vidas. Nelly, Dios te bendiga. Nelly, amén, García Andújar. Ahora, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, primeramente, que no nos conformemos a la vida que llevamos, sino que nos transformemos continuamente, amén, y cada día comprobemos cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este salmo, cuando habla, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón está en tus caminos, primero nos enseña esta primera parte, amén, amén, debemos de pedirle a Dios que Él realmente es el que nos puede dar las fuerzas. Segundo, que aunque habla de dichoso, amén, el que es fuerte en el Señor, o el que recibe fuerzas en el Señor, o cuya ayuda es Dios, ciertamente, porque todo eso alude a esa situación, amén, el hombre, amén, que tiene en ti sus fuerzas. Pablo le dijo a Timoteo, mira, recibiste el don en ti por la imposición de las manos. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Estoy hablando de segunda de Timoteo 1:7 y empecé en el 6. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. En otras palabras, amén, ese verso bíblico lo que nos quiere recalcar, amén, que el Espíritu de Dios no nos hace cobarde. Al contrario, nos da fuerza para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué enmarcamos ese verso bíblico cuando el tema es renovando nuestras fuerzas en Dios? Porque el texto bíblico dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Somos bienaventurados. Nos encontramos vigorosos y fuertes, como nos dice la Escritura. Mas tú me darás fuerza como el búfalo, dice el salmista. Y cuando nos da fuerza, no es para prácticamente encontrarnos que estamos robustos, que estamos fuertes, sino para que podamos usar esas fuerzas en Dios. Amén. Y que esas fuerzas que se puedan utilizar en Dios, las podamos hacer, amén, o realizar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas donde quiera que estemos. Hermana Belén,
Andújar, Dios me le bendiga en el nombre del Señor. Por eso es que el profeta Miqueas en un momento dado, oiga, en Miqueas 3:8, leyendo la versión, amén, de la Biblia de las Américas, que me gustó esta interpretación, dice: yo en cambio estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y del juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. O sea que las fuerzas que tenía el profeta era para anunciar el mensaje que Dios le había dado. Y muchas veces aquellos que aman a Dios tienen que tener esa fuerza para saber declarar ciertamente el mensaje de Dios ante un pueblo que está obstinado, como lo presenta a sí mismo el profeta Ezequiel, que Dios tuvo que ponerle, amén, una frente impedernida como de diamante, que él le dijo: pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo. Dios dándole fuerza para que siguiera proclamando la verdad del evangelio. Mana Aida Pagán, Cartagena, Dios te bendiga desde Orocovi, qué bueno, le saludamos en el nombre del Señor. O sea que el profeta Miqueas está pidiendo, amén, que él está lleno del poder del Espíritu de Dios para dar a conocer al pueblo la rebelión. Y tú y yo estamos como voceros ante un pueblo para declarar ciertamente que el reino de Dios está entre nosotros y que nosotros necesitamos trasladar a esa gente del reino de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y cuando comunicamos el mensaje de la luz admirable del Señor, ciertamente tenemos que hablarle de la rebelión de ese pueblo para que se torne al Dios Todopoderoso. Qué bueno es entonces tener esas fuerzas en Dios para nosotros entonces declarar en confianza que no nos ha dado espíritu de cobardía, como les dije, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, amados hermanos, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El apóstol Pablo, en un texto muy magistral, donde, amén, habla de una afirmación confirmando su confianza que tenía en Dios, en Romanos capítulo 8, los versos 37 al 39, él decía: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él dice: estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa, amén, dice, ni aún ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que las fuerzas puestas en Dios, en el apóstol Pablo, él asimismo se declaraba más que vencedor porque alguien había peleado la batalla por él. Y asimismo, el que había peleado la batalla por él, él dice, amén, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús, que se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y nos ha hecho vencedores. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. O sea, hay que renovar nuestras fuerzas espirituales en Dios, en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo también con estos versos? Él dice: estoy convencido, estoy seguro, amén, que ni la muerte ni la vida. O sea, estaba convencido. Pero él entonces lo que está declarando es: tenemos victoria sobre el pecado, porque eso es lo que habla en el libro de Romanos, amén, en el capítulo número 6, la victoria sobre el pecado. Y cuando habla de la victoria sobre el pecado, es la victoria sobre Satanás por medio de la palabra de Dios, la victoria sobre el mundo por medio de la fe, la victoria sobre las circunstancias de la vida y aún sobre el miedo que pueda ocupar nuestras vidas. Panamá, Ada Ruiz, Dios te bendiga. Elba Cruz, Dios te bendiga. Brunilda Vázquez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea que el apóstol Pablo estaba convencido. Amado hermano, ¿estás tú convencido realmente que tú tienes un Dios todopoderoso? Amén. Pues bienaventurado el hombre, amén, que tiene en ti sus fuerzas, dijo el salmista. Amén, es tiempo entonces de renovar nuestras fuerzas en el Señor. Pablo aún añade en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 13, amén, en un texto muy conocido por todos nosotros.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto, los textos, amén, más arriba de ese verso, Pablo está hablando: he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, dijo él, o padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es tener fuerzas en Dios también, amén. Y por ello debemos de renovar nuestra confianza en ese Dios todopoderoso, como dijo el salmista, amados hermanos. El profeta Isaías también nos dice a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Amén. Y fíjense cómo comienza en el verso 28, porque muchas veces le damos, amén, más, importancia a los versos, amén, 29, 30 y 31. El verso 28 nos dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Pero dice, no desfallece ni se fatiga. Amén. Y él habla y dice, él da esfuerzo al cansado. Amén. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan, se fatigan, se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Amén. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bueno ese mensaje para nosotros. Pero ahí el contexto, como en el verso 1 le estoy diciendo, él dice, no has oído, amén, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Si tenemos a Dios que hizo el cielo y la tierra, amén, él nos dará fuerza, él multiplicará esa fuerza, amén, él nos ayudará en medio de la fatiga, para que no flaqueemos y para que nos levantemos, oiga, como el águila, ciertamente, en el nombre del Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, amén, como dijo el salmista, renueva tus fuerzas en el Señor. A veces nos preguntamos, ¿por qué renovarnos? Ciertamente, oiga, en nuestras vidas muchas veces tenemos, oiga, que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Posiblemente Dios te ha permitido que con esta cuarentena tú estés en un proceso, oiga, ciertamente de renovar tu vida, de renovar tus fuerzas, amén, para que cuando el templo se abra el próximo domingo, tú puedas adorar, oiga, con voz en cuello, amén, y bendecir el dulce nombre del Señor. Amén. ¿Por qué nos renovamos? ¿Para qué? Oiga, para que alabado Dios, reuniremos, amén, para que tomemos un vuelo victorioso, amén. No debemos, oiga, agarrar las ataduras que muchas veces nos impiden a que nosotros tengamos un revuelo en el Señor. Esa era la expresión. Porque a veces las costumbres, las tradiciones posiblemente del pasado o las circunstancias del momento querrán atarnos en nuestro hogar. Pero mire, el Señor te ha permitido una renovación en este tiempo, oh, amén, para que nosotros, amén, nos declaremos que somos más que victoriosos, que podremos aprovechar el valioso resultado de esa renovación que el Señor nos ha dado. Isaac Sánchez, Dios te bendiga. Omar Ávila Rivera, Dios te bendiga. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Este Salmo 84:5 no simplemente nos habla, amén, de que el hombre es gozoso, es feliz cuando renueva su fuerza. Su segunda parte nos dice ciertamente, oiga, mis amados, en cuyo corazón están tus caminos. Esa expresión, en cuyo corazón están tus caminos, lo que quiere decir cuando hablamos de camino, recorrer las sendas del Señor,
recorrer ciertamente, oiga, y cuando hablamos de senda podemos decir recurrir al templo. Cuando hablamos de recurrir al templo, no simplemente en cuyo corazón están tus caminos, sino ponernos a caminar, porque en el contexto que se hizo este salmo, los caminantes iban a Jerusalén, iban al templo, amén, en su peregrinaje, o al monte de Sión ciertamente, y tú posiblemente estás, amén, renovando tu fuerza, amén, y tu corazón debe de estar en los caminos del Señor. ¿Para qué? Para que cuando acudas amén, al templo, a la casa del Señor, puedas en voz en cuello alabar al Señor. El salmista nos dice en el Salmo 37, versos 5 y 6, encomienda al Señor, a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, porque Él exhibirá tu justicia como la luz. Amén. O sea, que encomiendes tu vida, tus fuerzas. Amén. Porque tu corazón debe de estar en sus caminos. Esa expresión parte B de Salmo 84:5, cuyo corazón están en tus caminos. Ahora, aquel cuyo corazón está en sus caminos desea estar en la casa del Señor y se esfuerza para eso. El salmista en el Salmo 122 nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en el contexto, en el verso número 9 de ese Salmo 122 nos dice que por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré el bien. O sea, que este salmo nos está invitando a que, amén, cuando si abra la puerta para llegar a la casa del Señor, aprovechemos este momento. Él, en el contexto de este Salmo 84 que hemos tomado de cabecera, en el verso número 10, dice, amén, que mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Y dice que escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. O sea que usted, hermano, haga el esfuerzo por congregarse, eche a un lado el temor en el nombre del Señor y declárese, amén, que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La hermana Sonia Meléndez, Dios me le bendiga. Amén, saludos, hermana Ninoska. En cuyo corazón están en tus caminos, nos está diciendo. O sea que no hay nadie tan fuerte como una persona cuyo corazón está siempre lleno de Dios, lleno de gratitud para buscar a Dios. ¿Y por qué estar lleno de gratitud o lleno del Señor o que está en su camino? Oiga, porque le gustaría adorar a Dios en su cercanía. Es el anhelo del apetito de Dios, expresa el deseo de adorar a Dios. Porque el contexto dice, amén, de adorar a Dios en el templo ciertamente. O sea, de ver las maravillas de Dios, de amar la casa de Dios, amén, de recibir la fortaleza en la casa de Dios, amén, de los que tienen ciertamente un corazón dispuesto para adorar a Dios. Cristóbal Serrano, Dios te bendiga en el nombre del Señor. ¿Por qué el salmista entonces dice, de aquel cuyo corazón está en tus caminos? Oiga, cuando tenemos nuestro corazón en Dios, somos celosos de todo lo que realizamos, amén, para hacer el bien. ¿Y por qué hablo de ser celoso ciertamente, mi hermano? Porque David, en el capítulo número 17 de Primera de Samuel, cuando llegó al escenario donde había un gigante que estaba insultando al pueblo de Dios, él entonces, oiga, se enfrentó a aquel gigante, diciéndole que podía venir a él con espada y jabalina, amén, pero él dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, amén, cuyo Dios tú has provocado, amén. Ciertamente David se sintió celoso, ciertamente. Amados hermanos, qué bueno cuando tenemos, amén, el corazón de Dios en los caminos, amén, y somos prácticamente personas que aún, amén, cuando escuchamos algo negativo de nuestro Dios, amén, de nuestro gran misericordioso Dios que ha hecho tantos favores con nosotros, ¿verdad que nos molestamos? ¿Verdad que nos sentimos, oiga, como un poquito preocupados? Porque amamos a Dios, porque deseamos, amén, acercarnos a sus caminos y porque deseamos cada día estar con Él.
¿Por qué el salmista dice aquel cuyos corazones están tus caminos? Porque el cristiano procura hacer, amén, correctas todas las cosas. ¿Por qué, amén, dice el salmista, cuyo corazón están, amén, tus caminos? Porque el cristiano cumple con las leyes del Estado, ciertamente. ¿Por qué el salmista habla cuyo corazón están en todos tus caminos? Oiga, porque ciertamente nosotros no maltratamos el cuerpo con vicios, ciertamente. Procuramos llevar el bien a los vecinos, amén, no murmuramos, amén, ni levantamos comentarios contra nuestro prójimo. Cumplimos los mandamientos de Dios, si que nosotros vamos a definir uno tras ellos, ciertamente. Bienaventurado el hombre, amén, que tiene las fuerzas en Dios y cuyo corazón están en el camino del Señor. El que puede cambiar, amén, escuche bien, el que puede cambiar sus pensamientos, también puede cambiar su destino. Escúcheme bien, el que puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar su destino. El profeta Isaías en el capítulo 26, verso 3 dice: tú darás completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Es a saber que cuando tenemos las fuerzas en Dios, procuramos que nuestro pensamiento pueda ser cambiado y renovado para cambiar nuestro destino, amén, ante las circunstancias. Por eso el apóstol Pablo dijo, amén, oiga, hablándole allí, gloria a Dios por lo demás, hermano, todo lo afable, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, dijo el apóstol Pablo. Renovemos nuestros pensamientos, amén, con nuestra fuerza, para que podamos cada día, amén, levantar, oiga, grandes torres para que el enemigo, ante los dardos que pueda lanzar, no lleguen ante nuestras vidas, porque estamos bajo esa cobertura, poniendo nuestros pensamientos en Dios. Por eso es que el salmista en el Salmo 119, verso 165, habla, dice, que los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada les hace tropezar. Nada les hace tropezar. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y sus caminos y disfrutamos y nos renovamos en Él cada día, ciertamente. Acércate a Dios, gloria al nombre del Señor. Amén. Jorge e Iri, Dios me les bendiga. Amén, hermano Altajelge, gloria al nombre del Señor. Qué bueno, alabado Dios, que nos sintonizan. Cuando tenemos a Dios de nuestra parte, oiga, creamos barreras. Por eso es que el Señor habla en el Salmo 33, amén, 12, bienaventurado la nación, amén, cuyo Dios es Jehová, el pueblo, amén, en el cual escogió como heredad para sí. Tú y yo somos heredad del Señor, somos bienaventurados y procuremos sanar a nuestra patria para que también nuestro país pueda ser sano ante las circunstancias que han ocurrido. Todo esto que está ocurriendo es un mensaje que Dios nos está dando para que renovemos nuestras fuerzas en Él, para que nos mantengamos mirándole a Él. Ese es el consejo posiblemente que en esta mañana podemos dar a cada uno de los hermanos. Por tanto, amado hermano, comencé después de definir el tema de renovación, diciendo las expresiones de Víctor Franco, Aguilda, amén, Quintero, Rivera, allá Estados Unidos, Rivera, te cambiaron el apellido, amén, qué bueno, mi hermana, mi amiga, amén, Dios te bendiga mucho, amén. Víctor Frank dice, amén, que cuando cuando ya no somos capaces, oiga, de cambiarnos, debemos de cambiarnos a nosotros mismos. Dios desea que nuestro interior pueda ser renovado en Él y que cada día nuestra vida pueda ser una que pueda agradar a Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón están
tus caminos o tus senderos, oiga, apegado a Dios. Cuando andamos en el curso de la voluntad del Señor, nos encontramos seguros que cualquier circunstancia que pueda ocurrir, estamos salvaguardados en Dios. Por eso es cuando el salmista en este Salmo 84 nos está diciendo: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Nos está hablando también de la actitud y tener el deseo de subir a Jerusalén o al templo. Y en estos momentos el templo, la casa del Señor, amén, está cerca de nosotros. Echemos afuera los temores. Amén, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Y ese poder no es simplemente para encontrarnos que somos más fuertes, sino para que la bendición de Dios pueda, amén, declarar que somos cartas abiertas y leídas y que en nosotros hay, amén, una expresión de agradecimiento a Dios. Amén. Dani Padilla de Orocovi, Dios te bendiga, qué bueno, saluda a tu esposa y a todos allá. Por tanto, amados hermanos, en esta mañana, ustedes saben que siempre damos un mensaje que no, de media hora lo más posible, es mejor dejarlos con hambre, gloria a Dios, porque muchos no quieren a veces escuchar mucho, ¿verdad? Pero es mejor dejarlos con hambre para la próxima ocasión. Por tanto, queremos resumir declarándote, amén, que este texto nos está diciendo: dichoso el hombre que tiene su fuerza, su fortaleza, que tiene a sí mismo, oiga, la ayuda de Dios. Y dice: en cuyo corazón están sus caminos, de desear llegar, amén, a recibir y ser ministrados por Dios. En el enfoque histórico del texto bíblico, iban a Jerusalén a adorar los peregrinos. Y usted y yo, amén, Jerusalén representa el templo, Jerusalén representa ese monte santo, amén, como nos dice el Salmo 16. Concluyo con esta palabra: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Se lo doy de asignación. Les bendigo y les esperamos en esta tarde o noche a las 6:30, donde los jóvenes tendrán su programa radial, amén, Impacto de Liberación, en Radio Renacer 106.1. Mañana nuestro hermano Ofi tendrá la cápsula, amén, sobre la familia. Amén. El martes, Dios mediante, estaremos también a las 7 de la noche, como siempre, por Facebook Live. El miércoles nuestro retiro y el estudio bíblico a las 10. El jueves nuevamente la reflexión y el domingo, amén, ya le estaré enviando los anuncios, Dios mediante. La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y sea con todo lo que posee. Dios les bendiga a todos los hermanos que se comunicaron.